¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos a punto de arrancar otro programa más de Entre Líneas y nos queda hacer el análisis de lo que dejaron las elecciones, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. Y para ello invitamos al ingeniero Raúl Schiavi, quien es presidente del PRO, ya con nosotros aquí en Entre Líneas. Soy Raúl Schiavi, ingeniero de profesión, empresario de dedicación. Soy presidente del PRO desde marzo, antes había sido interventor. Estoy en este espacio político que venimos construyendo en la provincia y en el país del 2002, la gran crisis del 2001. Me quise involucrar en política, me parecía que todos los que somos del sector privado tenemos que involucrarnos. Padre de 4 hijos y bueno, en esta actividad política. Ingeniero Raúl Schiavi, presidente del PRO, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitar. Bueno, finalmente, ¿ganaron, perdieron? Primera pregunta, porque todos festejaron un poco. ¿Qué evaluación realiza de las elecciones del domingo pasado? A ver, yo creo que el análisis es absolutamente positivo. Si me das 2 minutos, voy a tratar de ser lo más explícito posible. A nivel país es evidente que Cambiemos se consolidó. Esa gran duda que había en los grandes medios periodísticos, analistas, sobre qué podría pasar con Cambiemos en esta primera elección post su victoria del 2015, evidentemente todos concuerdan con que fue más que positiva. Se consolidó y ese efecto de la ruda que se hablaba pasó. Bienvenido para el país, no más que para un gobierno. A nivel provincia de Buenos Aires, que era Gran Cuco, también se despejaron las dudas. Se hablaban de 6 o 7 puntos para el Frente para la Victoria, o estos nombres nuevos que tienen los partidos políticos, que antes hasta ayer se llamaban Frente para la Victoria, y eso quedó despejado, más allá de cómo termine este recuento definitivo. En los otros grandes centros urbanos, lo de Buenos Aires, lo de Capital Federal fue espectacular, Mendoza, Córdoba, Santa Fe se terminó ahí muy cerquita, por lo cual también Entre Ríos, un batacazo, ni qué hablar de La Pampa o San Luis. Jujuy era previsible que se gane porque hay un gobierno, Cambiemos ahí con Gerardo Morales, y lo de Corrientes también era previsible, evidentemente, por eso no se lo resalta en los medios nacionales, porque al ser una provincia Cambiemos era previsible el resultado. Hablando sobre la provincia, me parece que un número de 46 o casi 46% del padrón te apoya una lista única, consolidada, donde no había una discusión interna. Me da la sensación, y la primera lectura que hago es que es espectacular, digamos. Estamos muy contentos y realmente muy contentos porque yo pensaba la otra vez cuando había estos análisis de quién ganó, quién perdió, todos festejábamos y demás. Yo diría, si tuviéramos que ir a la góndola de un supermercado electoral y me dijeran, bueno, acá tenés un 46%, repito, consolidado, con 2 candidatas frescas en política que están arrancando, que tienen mucho para crecer, para demostrar, acompañadas recién por un candidato también joven, experiencia política como Gustavo Valdés, pero que recién está arrancando y tiene mucho para dar y mucho para hacerse conocer. Y por el otro lado tenés una sumatoria de listas, alianzas, que dicen que sumando o haciendo algunas cuestiones algebraicas. Yo que soy ingeniero entiendo de ecuaciones algebraicas, pero la política no tiene mucho que ver a veces con la suma tan aritmética de 2 más 2. Digo, ¿cuál elegirías de estos 2 combos? Y yo si me pongo a pensar, yo no tengo duda que elegiría este 46%. Y si le pregunto a 10 políticos que entienden de política, ¿qué paquete agarraría? Yo creo que de 10 agarrarían el paquete del 46%. Por lo cual me parece que, pensándolo de esa manera, no hay dudas de que no. Después las interpretaciones son válidas, las distintas maneras de pensar y de razonar son válidas. Y hoy hablaba con un dirigente importante de la política y le decía el siguiente paralelismo. Si se hunde el barco en el que voy y pasa flotando un pedazo de madera, me aferro a ese pedazo de madera y creo que ese pedazo de madera es tan o más importante o tan lindo, tan bueno como si fuese el mayor transatlántico y lo valoro. Bueno, me parece que en este caso es más o menos así. Cuando no hay mucho para festejar, cualquier sumatoria compleja, rara o alquimia
complicada, me sirve para festejar. Y A me ver, parece que esto es lo que está pasando aquí. quizás sea también con una visión exclusivamente al estilo Corrientes, mirando la gobernación exclusivamente, que las elecciones no sé si importaron tanto la del domingo como pensar un paso nada más para la de gobernador. Bueno, tenía esa doble lectura. Por un lado, la consolidación del esquema Eco-Cambiemos. Por otro lado, lógicamente, cumplir el proceso electoral que la ley nos obliga, que hay que ir a una PASO para elegir nuestros candidatos. Y por otro lado, en este año electoral, donde se suceden muchas elecciones, evidentemente es un round más de la batalla electoral del 2017. Si querés profundizar un poco más, lo que ocurrió en Capital concentra el 40 y pico % del electorado, y no solo se consolidó, y se habló poco por los medios seguramente, no solo se consolidó la victoria de Eduardo Tassano el 4 de junio por 4 puntos, que ya en ese momento fue épico, Sí. sino que la diferencia se creció más, se llegó casi al 50%, y la diferencia se amplió. En el análisis ya no cuantitativo del número macro, sino yendo un poquito a los puntos, me parece que son todos elementos para estar contento, con mucha precaución, no está nada ganado, esta es la batalla, hay que seguirla, hay que seguir trabajando, pero me parece que esto es un punto de arranque, esto es un piso y da para seguir creciendo. ¿Qué deja al PRO Corrientes? El PRO Corrientes está dentro de un equipo, dentro de un esquema nacional y provincial. Yo decía, cuando hace un año me hacían preguntas sobre cómo veía el esquema Cambiemos, el esquema ECO, decía, nosotros somos socios con el radicalismo y también con la coalición cívica, ¿no? en una avenida de dos manos. La avenida nacional, en el cual el liderazgo es indudable del presidente Mauricio Macri, e integra a su equipo a distintas personalidades de la política y de afuera de la política, del PRO, pero también de sus socios políticos. El doctor Viñolo está en horas asumiendo el Plan Belgrano. Antes que el doctor Viñolo estaba Cano, también del interior y radical. Pero también gente que viene del mundo de la cultura, gente que viene del mundo de la empresa, gente que viene del mundo de la ciencia, por lo cual ahí tenemos ya una primer mano de esa avenida. Y por otro lado nos toca participar de una coalición ya consolidada como es ECO, y que el PRO viene a darle ese segundo nombre que se llama Cambiemos, y me parece que tenemos mucho para aportar a este esquema. Nada más y nada menos, ustedes en Corrientes no tienen ningún legislador nacional, ningún legislador provincial, ninguna intendencia, pero tienen son el partido del presidente de la Nación, del titular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la titular de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. O sea, quizás en política se mire que no tienen nada, pero tienen todo. Y ahora, acá. En política hay que mirar que los partidos políticos, los dirigentes políticos, venimos para colaborar con la ciudadanía, con la sociedad y para aportar. La política perdió mucho prestigio desde que se interpretó que la política venía a usar a la sociedad y no a servirse a la sociedad. Me parece que hacer una lectura que es muy interesante en este momento de cierre, de que en qué lugar se va, a cuánto, para qué partido, cuánto para el otro partido, puede ser interesante, pero eso no le sirve a la gente. Que por supuesto tenemos nuestras aspiraciones, eso es indudable, porque la política y el PRO somos un partido de poder, condicionamos poder para transformar determinadas realidades, pero ya tengo una frase que no es mía, pero la tengo casi patentada, que no hay que poner el carro delante de los caballos. Claro. No podemos condicionar una alianza en función de un nombre ni de un cargo. Eso no va a encontrar en el PRO y menos en mi persona, porque creo que no corresponde. Pero sí, como decía también antes, aspirábamos a poder acompañar a partir de esta segunda etapa de la presidencia de Mauricio Macri con una legisladora propia. Estamos a punto, seguramente si la ciudadanía nos acompaña en octubre, de coronarla a Sofía Brambilla. Más por supuesto todo el equipo Cambiemos, que también integran. A nivel local, alguien de nuestras filas, Mercedes Mestre, va a acompañar en su gestión desde el Consejo Deliberante a Eduardo Tassano.
Si me preguntás, nos encantaría acompañar desde la legislatura, pero también desde lugares del Ejecutivo, al futuro gobernador de la provincia, que no tenemos ninguna duda que va a ser Gustavo Valdés. ¿A ustedes no les modifica un lugar, un espacio en la alianza? No el sábado, sino, o los próximos días, si no hay un espacio concreto para ustedes, ¿no pegan un portazo? No, definitivamente no. No nos condiciona, no condicionamos, no nos condiciona, nos gustaría, trabajamos para eso, discutimos, negociamos, hacemos todo lo que tenemos que hacer con mucha vehemencia, pero nunca condicionaremos a un socio, a alguien que es parte de Cambiemos y que, repito, estamos poniendo en el país gente de nuestra propia provincia. ¿Cómo se involucran en la pelea de la gobernación? ¿Cómo participan? ¿Qué lugar, qué rol van a cumplir? No digo de espacio político, ¿qué rol creen ustedes que van a cumplir? Seguramente el rol que venimos trabajando ahora primero es al sumarnos a un equipo ya consolidado, porque recordemos que ECO es una coalición ya aprobada electoralmente y que viene con especie de gobierno. Estamos sumándonos como partido ya a partir de hace ya un par de años y entonces también nosotros nos estamos ganando la confianza y la confiabilidad de nuestros propios socios. Creo que eso ha sido demostrado y a partir de ahí es trabajar y aprender a trabajar juntos, lo que se llama el affectus societatis, para que también podamos entender que no estamos solamente pidiendo cargo porque queremos ubicar gente. Ofertaremos hombres y mujeres de nuestro espacio porque creemos que podemos y tenemos para dar, no porque tenemos que ocupar un espacio que puede o no ser para el PRO. ¿No es un poco contradictorio la alianza en Corrientes cuando desde Nación las últimas horas Frigerio sale a abogar por un cambio en el sistema electoral, cuando prácticamente todos hablan que hay que cambiar el sistema? Y acá en Corrientes votamos y entramos al cuarto oscuro, encontramos 50 boletas y desde el gobierno nunca se quiso cambiar ese sistema. No, a ver, yo lo charlé bastante, por ejemplo, en su momento con el tema de capital, con el doctor Viñolo. Él me planteaba que estaba de acuerdo, me parece que hay que ir a una vuelta de rosca más. Es indudable que no podemos seguir trabajando con esta casi forma del siglo XX de votar. Habrá que ver cuál es el mejor sistema, si boleta única de papel, boleta única electrónica. Hay distintas alternativas, distintas tecnologías. Pero para eso lo que me planteaba es que también evidentemente la política, la sociedad política en su conjunto se debe plantear una reforma al código electoral. No es solamente decir aplico a partir de mañana un cambio de sistema. Esto tiene que ser una cosa más compleja, donde probablemente haya distintos valores que pueden estar en juego. Y uno de los valores que puede ser la modernidad, las maneras más fáciles, hacer más amigables los sistemas, que es muy importante y que por supuedo el PRO nosotros eso lo venimos pregonando. También no debe ir de en contra con lo que es la fiabilidad del sistema. La gente tiene que entrar a votar y por el sistema que vote sabe que su voto vale, que su voto es, que cuando se abra la urna o se abra el sistema, está su voto, que su voto está cuidado. Y me parece que eso también es un valor que hay que cuidar. Macri tiene la provincia que mejor se lo ve en Corrientes, dijo Enrique Zuleta Puseiro. Una explicación, algo digo, porque 2 años atrás Macri, recuerdo que perdió acá en Corrientes, en la provincia contra Daniel Scioli. ¿Le encuentra una vuelta que el correntino lo descubrió? ¿Cómo lo ve? Sí, seguramente encontró Mauricio una persona que, siendo de Buenos Aires, es probablemente mucho más federal o es federal, no así como los otros presidentes que se decían federales, que venían del interior y que después cuando estaban sentados en el sillón de Rivadavia concentraban el poder de la manera más unitaria que exista. Caso Menem o los gobiernos kirchneristas concentraban el poder y casi los gobiernos provinciales o los gobiernos municipales eran no tenían ni poder, ni voz, ni voto. Me parece que el presidente Macri, siendo de capital, entendió la necesidad de que las provincias tengan valor, tengan real valor. Y en ese contexto encontró en Corrientes que estábamos absolutamente relegados
Sí. a las provincias vecinas, inclusive que por no tener el mismo color político quedamos siendo la cenicienta de las provincias. ¿Por qué tanta presencia en Corrientes? ¿Ahí tiene quizás la respuesta? Esa puede ser una presencia. Entiende que hay que hacer un reconocimiento y lo está haciendo ese reconocimiento. Su propia presencia, la presencia de sus funcionarios más importantes, Marcos Frigerio estuvo la semana pasada, hoy de nuevo, está bien, en otro marco, no, que no es un político, un marco institucional, pero la presencia de sus funcionarios más importantes y de sus segunda y tercera línea tratando de ayudar y acompañar a que la provincia por lo menos se ponga a tiro de las provincias vecinas, Sí. me parece que es indudable que el correntino valoró y que hizo que esa relación se hiciera mucho más profunda. Uno de los ganadores del fin de semana fue Nito Artaza porque sacó un caudal electoral que para muchos era inesperado. Y una de las cosas que reitera Nito Artaza es que en Corrientes el Plan Belgrano solamente trajo 6 ambulancias. Me parece que es más un discurso político, me parece que quiero creer que es más un discurso de tipo político, no un discurso de desconocimiento. Me preocuparía que un dirigente que sacó ese porcentaje lo diga del desconocimiento, que quiere decir que no está recorriendo la provincia. Uno recorre y ve carteles del Plan Belgrano. Lo que pasa es que no se está entendiendo lo que es el concepto del Plan Belgrano. Se cree que el Plan Belgrano es un órgano ejecutor, un ministerio que ejecuta. El Plan Belgrano es un órgano que gestiona, que controla, que levanta necesidades, que cruza transversalmente a todos los ministerios, que interactúa con los gobernadores, interactúa con los municipios. Entonces, desde ese punto de vista, hay que entender que el Plan Belgrano es que peso que se pone en Corrientes, en cualquier concepto, en esas ambulancias que dice, que yo creo que deben ser más que 6, pero en cada kilómetro de ruta, en cada vacuna, en cada situación que se dé en cualquier land, llámese hábitat o cualquier elemento que sirva a la ciudadanía, es Plan Belgrano. Habló de caminos y no puedo dejar de preguntarle lo que pasó con el puente esquina. Digo porque la situación fue paradigmática en el sentido de que tuvo un control días anteriores. Días anteriores. ¿Cómo lo vieron ustedes a toda esa situación? Especialmente porque allí tienen funcionarios del PRO como es Ingrid Schetter. Hoy justamente estuve hablando con un funcionario de carrera, no político del amigo personal y no político que está en Vialidad Nacional, y tocamos el caso. Primero, en términos de película, ahí se ve que la desinversión a la cual fue sometida la provincia, pero también el país, cuando se jactaban que hacían miles y miles de millones de dólares de ejecución de obra, a la vista está que no existió por lo menos para la provincia, pero seguramente para todo el país. O sea, primero, el mantenimiento no existió. Segundo, es evidente que ahí hubo un problema de socavación de bases, me estoy poniendo un poco en ingeniero, Sí. hubo un problema de socavación de bases de los elementos internos que sostenía un puente de mucha luz, y que con una observación o con una fiscalización o con una inspección de tipo visual, que es la que se había hecho un par de días antes, no fue lo suficientemente profunda como para poder detectar que ese problema estaba unos metros más abajo del caudal de agua. Recuerden también que generalmente ese tipo de inspecciones se pueden llegar a aconsejar no en pleno momento de inundación, sino cuando el agua está en lo más baja posible para poder ir lo más profundo y poder hacer ese tipo de inspecciones. Me parece que fue ahí esto que podemos decir una tormenta perfecta, un combo perfecto, Claro. Y evidentemente lo que nos queda ahora es poder paliar la situación, poder poner en funcionamiento lo más rápidamente esa arteria y seguramente articular entre Estado provincial, Estado nacional, seguramente también los municipios, poder articular y yo diría que hasta también con las provincias vecinas, buscar la manera de poder atender a los habitantes de ambas orillas que interactúan entre sí. Mucha gente de esquina hacía sus trámites en Goya, mucha gente de Goya hacía trámites de esquina. Bueno, entonces ahí está el Estado tratando de ver cómo poder hacer para que ese trámite lo pueda seguir haciendo, para el que la maestra que se cruzaba no pierda su trabajo. Digo, ahí está el Estado en su rol más amplio para poder cumplir esas necesidades. Sí, la verdad que la pregunta venía a cuento exclusivamente porque usted es dirigente del PRO y todo, pero no quiere decir una carga tampoco de índole ni personal. No, está tiene claro. rol, ¿no? Está claro. Pero a todo esto, por lo menos echaron a quien hicieron esos controles. Digo, porque si usted me dice, yo controlo, a ver, yo le pongo la hipótesis, sinceramente,
Usted viene y me dice, está perfecta esta pared de aquí atrás. Y si a los 2 días se me cae, ¿yo qué tengo que hacer con usted? No, está bien. Hay que ver qué tipo de control se hizo. Repito, desconozco porque no estoy en la función en vialidad. Entiendo que el control que se hizo habrá sido un control de tipo, o inspección de tipo visual, que uno va, mira cómo está lo que se puede observar. Hay distintos tipos de controles en las obras, hay distintos niveles de controles. Sí. Supongo que, y estoy hablando y teorizando sobre una cosa que Sí. tiene ya la pregunta, y para no decir que no, que desconozco, estimo que el control habrá sido visual. Y es probable que no 2 días antes o 3 días antes que fue el control no haya habido ningún tipo de detalle que al inspector le haya puesto en alarma. Y en ese sentido tengo que darle la derecha porque me imagino que alguien que va a poner una firma en un papel donde dice que inspeccionó, si detecta efectivamente algún problema de socavación o alguna fisura en la cinta asfáltica o algún elemento, es evidente que va a dar la voz de alerta, digamos. ¿No? Claro. Así que yo la primera hipótesis que tengo que decir es que a simple vista, cuando hubo ese control no existió esa situación para que se pueda tomar alguna otra carta en el asunto. Nos decían permanentemente desde fuentes del PRO que Ingrid Jeter era la oveja negra del PRO. ¿Lo miran así? ¿Cómo está la situación? No. Ingrid es una dirigente del PRO que tiene una fuerte inserción política, viene de ella y el hermano de manejar hasta el día de hoy el pueblo de Riachuelo, vecino a la ciudad capital, con muy buena aceptación, por lo cual en política está hace muchísimo tiempo y eligió sumarse al PRO. Y lógicamente desde esa importancia de su antecedente político se la valoró y mucho. Así que yo no puedo hacer esa afirmación porque no comparto, y después su desandar político dentro del PRO estará en función de que sus aspiraciones personales vayan de la mano de lo que el PRO va construyendo. En las próximas elecciones, ¿dónde buscan consolidarse? ¿En algún lugar en especial? Me va a decir, ¿sabés qué? Nosotros queremos quedarnos con el corredor del Paraná, queremos consolidar porque ahí venimos trabajando, queremos la zona norte porque está pegado a Yacyretá y en esa zona estamos invirtiendo mucha fuerza, mucho trabajo. ¿Dónde en especial? No hay ni hijos ni entrenados en nuestras zonas. Es evidente que por ahí, por desarrollos locales circunstanciales, se fueron dando que en algunos puntos tenemos mayor dirigencia en cuanto a número, pero también en el entendimiento político. Tengo que destacar, por ejemplo, Cursucuatía, que hay un equipo de trabajo espectacular. Llevamos la candidatura a viceintendente y se está trabajando codo a codo con el candidato a intendente, y es más, fueron una de las sorpresas del último domingo, de las felices sorpresas. Goya, estamos trabajando muy bien con Ignacio Cela, y bueno, de hecho ahí salió Sofía Brambilla. En Santo Tomé, Virasoro, tenemos una buena referente que lamentablemente no pudimos terminar de acomodar en el esquema de Ecocambiemos, así que vamos a ver, ahí tenemos alguna otra alternativa. Tenemos en toda la provincia empezando a armar un desarrollo bastante interesante. De hecho, en la normalización partidaria de los 23, 24 departamentos, pudimos normalizar 16 departamentos. Nos está quedando algunos como para terminar de darle forma, pero es parte de un proceso de crecimiento. En algunos lados seguramente los dirigentes entienden un poquito menos cómo es este juego, pues se prestan más a la pelea local y bueno, repito, es parte de la crisis de crecimiento que bienvenida sea. Llamó la atención quizás que a nivel regional, estoy pensando rápidamente en Misiones de Schiavoni, bueno, en Entre Ríos no solamente de Ángeles, sino la presencia de Frigerio, en Santa Fe con la figura de Miguel del Cel en su momento. En el Chaco tienen un intendente, un diputado, perdón, pero quizás Corrientes haya sido el que menos se ha desarrollado el PRO en los últimos años. Recién a partir de su intervención es como que entra a tener otro tipo de dinámica. Sí, puede ser también. En esto, seamos objetivos, en este juego de roles, probablemente en estos lugares donde decís, el radicalismo tenía un peso específico menor. Sí. En Misiones, no digo reducido a la mínima expresión, pero había tenido una gran sangría. Clos y un montón de dirigentes de la Renovación habían salido de la fila del radicalismo. En Formosa, la tan fuerte presencia del Lito Infran
había hecho retroceder muy fuertemente al radicalismo. Lo mismo pasó en Chaco, si bien ahí hay un radicalismo fuerte, pero fuera del gobierno. En Entre Ríos y en Santa Fe también pueden ser casos similares. Entonces, ahí el PRO tenía como una cancha más ancha para desarrollarse. Nosotros nos incorporamos a una alianza ECO y a su vez trabajamos sobre Cambiemos con un radicalismo absolutamente consolidado. Les recuerdo que hasta hace 2 años atrás, los 2 únicos gobernadores no kirchneristas eran Mauricio Macri y Ricardo Colombi. Sí. O sea, a nosotros nos tocó un poco venir y empujar y empezar a buscar nuestros propios espacios en un radicalismo absolutamente consolidado. Gracias por venir, muy amable. Gracias a ustedes por invitar.